Muy buenos días, tardes o noches, profesora y estimados. Me presento, mi nombre es Jorge Pizarro Saavedra del curso de traducción inglés-español, y en esta ocasión vamos a indagar acerca de dos autores literarios. Sin más preámbulos, continuemos. Bueno, primero debemos entender qué es literatura y el por qué es importante, ya que diariamente, sin que nos demos cuenta, usamos la literatura. Esto es debido a que la literatura ha estado presente desde hace cientos y cientos de años y ha ido evolucionando hasta poder adaptarse hasta los tiempos modernos. Tenemos como ejemplo revistas, libros, novelas, diarios e incluso la Internet. Tomando en cuenta lo anterior, ya tenemos una idea para poder seguir el análisis de los siguientes autores literarios. Bueno, en primer lugar tenemos a Octavio Paz. Analicemos el contexto histórico de sus obras. Tenemos El laberinto de la soledad, que trata sobre busca de la identidad de los mexicanos. Este libro cuenta diversos periodos de tiempo, ya que abarca la conquista, la independencia hasta la actualidad. Aquí podemos ver que el contexto en el que Octavio Paz escribió es basado mayormente en su niñez, ya que él nació solo 3 años más tarde luego del fin de la Revolución Mexicana, un hito muy histórico e importante la verdad. El libro nos cuenta sobre la niñez del protagonista, muy parecida al del autor, ya que este mismo relata que debió ir a Estados Unidos a estudiar pero que no se sentía ni mexicano ni estudiante, y de ahí nació la idea de la falta de identidad de los mexicanos que fue la principal causa para escribir el libro. Es importante mencionar que este libro fue publicado en 1950. Fue muy criticado y debido a la sensibilidad del tema de la identidad de los mexicanos que a pesar de los males el mexicano no lograba encontrarse. Esto se debía mayormente porque los mexicanos tenían sangre mitad y mitad, español con indígena, y eso no les gustaba a los mexicanos, no se sentían con identidad propia. E incluso muchos que iban a Estados Unidos a estudiar no se sentían para nada estadounidenses, pero tampoco querían volver a México. De eso se le trata este libro. Por otro lado tenemos el ensayo titulado La llama doble. El tema central de esta obra es el amor en Occidente, y nos explica a detalle la diferencia entre el deseo sexual y el amor hacia una persona. De ahí el título de la obra, ya que asemeja que las dos llamas son la pareja. Esta obra tiene diversos contextos históricos, ya que abarca sobre las diferentes maneras de ver el amor, ya sea en Japón, Roma, Francia, Alemania, etc., y el cómo lidiaban con aquello. He de mencionar que este ensayo nos adentra más allá de lo que es el amor de pareja, y nos explica el amor hacia los hijos, hacia una madre, hacia un padre, hacia un hermano, etcétera, etcétera. Por lo tanto nos demuestra la constante evolución del amor humano. Una de las frases más icónicas de la obra es, cito textual, el amor es una atracción hacia una persona única, a un cuerpo y a un alma. El amor es elección, el erotismo, aceptación. Muy pintoresca la frase, la verdad. Otra de sus obras serían Los hijos del limo, que trata más que nada sobre el romanticismo vanguardista, además de tocar temas profundos como mencionar a Dios no como algo filosófico, ni tampoco como una entidad, sino como algo más ambiguo, como la muerte. Además de relatar sobre los antiguos alemanes románticos y el cómo el amor es más que un deseo carnal entre dos personas. Pasemos a su tendencia literaria. Octavio Paz empezó como un poeta y poco a poco se fue desarrollando hasta ser un escritor de renombre. Y a lo largo de los años su tendencia literaria se fue desarrollando, ya que pasó de ser un neomodernista hasta seguir los pasos del surrealismo. Este último importante debido a su forma política de pensar, ya que durante su carrera él y muchos artistas literarios se consideraban a sí mismos socialistas o marxistas. Durante ese tiempo Octavio Paz fue como recapacitando poco a poco y eso fue debido al pacto de Hitler y Rusia en donde invadieron Polonia. Esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto impactó mucho a Octavio Paz, considerándolo en ese mismo instante un antifascista. Ahora pasamos a las características de sus obras. Como dije al principio, su obra más reconocida, El laberinto de la soledad, dota de diversas características. Esto es debido a que toma parte del folclore mexicano, así como el Día de los Muertos, y también tiene un capítulo sobre las máscaras mexicanas, en donde cada mexicano tiene una máscara para esconder su verdadera cara.
Se podría decir que fue un ensayo adelantado a sus tiempos, ya que este libro se puede aplicar fácilmente a toda Latinoamérica y no solamente excluirse para México. Otra obra de Octavio Paz fue El arco y la lira, y esta obra fue un ensayo que nos adentra de cómo entender mejor la poesía más a fondo, con el fin de que cada lector pueda entender la poesía, comprenderla y crear una propia. Cabe destacar que esta obra se da a entender su posición política. Bueno, en ejemplos que ilustran. Como dije anteriormente, en su obra El arco y la lira se da a entender su posición política, ya que en una parte de la obra se extrae la siguiente frase, cito textual nuevamente: el marxismo es la última tentativa del pensamiento occidental por reconciliar razón e historia. Bueno, ¿qué quiso decir Octavio Paz con esto? Bueno, en una entrevista en un canal mexicano hace muchos años, él dijo en vivo que condena férreamente las dictaduras de Cuba y de Pinochet en Chile. Esto sacó muchas críticas, pero también muchos aplausos. Muchos lo consideraron un libertario en tiempos nublados, y es por eso que su tendencia literaria se fue apegando más y más al surrealismo. Y esto fue debido a que, según palabras de él, el surrealismo se asemejaba más al pensar de los libertarios. Bueno, pasando los aportes a la literatura, podemos ver que Octavio Paz ganó premios y fue reconocido como uno de los poetas hispanos más importantes de todos los tiempos, como también elogios y aplausos por condenar fuertemente la dictadura de cualquier color político a través de sus obras. Fue una persona muy querida, tanto en lo político, se podría decir, como en lo literal de la literatura, valga la redundancia. Sin duda alguna, Octavio Paz fue un personaje que marcó una época. Bueno, ahora pasando a nuestro siguiente artista literario, tenemos a Pedro Lemebel. Analizando el contexto histórico de sus obras, tenemos La esquina es mi corazón, en donde su contexto histórico es la homofobia y los temas tabú, como el comercio sexual clandestino, el desamparo de jóvenes que deben prostituirse para vivir, etc. Este libro, como mucha de su obra, su tema central es la homosexualidad, y el cómo los homosexuales deben lidiar con el rechazo de la gente y las dificultades que ellos sufren cada día. Otra obra más reconocida actualmente, ya que hace poco lanzaron la película basada en el libro, es Tengo miedo torero. El contexto histórico de esta obra se centra en plena dictadura militar, allí por los años 80, en donde el personaje principal, que es una personificación de su yo literario, encuentra sus ideales y principios al estar en contra de Pinochet y de la dictadura militar. Además de abarcar temas de amor y la homosexualidad, con hechos reales como el atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra Pinochet. Esto fue un hecho histórico y que el autor supo conectarlo. Otra de sus obras son Loco Afán, Crónicas de Sidario, de la cual trata de varias crónicas y anécdotas sobre la homosexualidad dentro y fuera del país, mostrando la cruda realidad de las calles. Y una de sus primeras obras fue ¿Por qué el tiempo está cerca?, en donde relata la vida de un hombre que fue rechazado por sus padres y que pasa de la calidez de su hogar hacia el comercio carnal en una esquina del centro de Santiago. Se podría decir que esta fue la realidad del autor y que pudo plasmarlo a través de esta obra. Algo curioso es que en la biografía del libro Pedro Lemebel puso la foto de su padre. Por lo tanto, en este libro se da a entender que cuenta anécdotas de parte de ambos. Bueno, pasando por su tendencia literaria, podemos ver que él fue un vanguardista, y esto es debido a que él en sus obras tocaba temas muy sensibles para aquella época, como lo era la prostitución, la homosexualidad, etc., en donde él buscaba a través de la literatura expresarse libremente. Es importante mencionar que parte de su tendencia literaria fue gracias al unirse a la fila del progresismo de izquierda. En ese entonces, ya que se podría decir que al adentrarse a la fila de izquierda, se le abrieron las puertas para ser más reconocido tanto nacional como internacionalmente más adelante. Más que nada tuvo más oportunidad de ser una figura representativa en contra de la dictadura militar.
ya que incluso en la fila de la izquierda existía mucha homofobia de parte de ellos, por la cual más adelante Pedro Lemebel tuvo que dar un manifiesto titulado Hablo por mi diferencia. Ahora veamos las características de sus obras. Bueno, en ellas podemos observar que su tema central es la homosexualidad, la sexualidad, la homofobia, etc. Algunas de sus obras mezclan la crónica con la ficción, como por ejemplo En la esquina es mi corazón, que es la fotografía que estábamos viendo, relata que los hombres cuando buscan el placer sexual se transforman en serpientes que cambian de piel, etcétera, etcétera. Algo muy notorio es la tendencia política que abarca en sus obras, ya que en la mayoría se da a entender que es marxista. Bueno, en ejemplos que ilustran podemos ver el por qué se da a entender su tendencia marxista. Como pueden ver en la imagen, él posa con una hoz desde su boca hasta su ceja. Esto es debido a obras como su manifiesto Hablo por mi diferencia, en donde él, en una reunión marxista, él se fue a presentar y hablar por su diferencia de homosexual, ya que incluso en las filas marxistas, como dije anteriormente, había mucha homofobia, e incluso habían figuras como el Che Guevara, que él le gustaba asesinar a homosexuales. En ese tiempo fue una controversia, pero que pudo sacar a luz su forma revolucionaria, e incluso en filas revolucionarias. En su obra Tengo miedo torero también se da a entender más acerca de su posición política como sus personajes. Bueno, ahora veamos acerca de sus aportes a la literatura. Pedro Lemebel fue un artista muy criticado y elogiado, tanto dentro como fuera del país, y esto fue debido a su forma de expresarse sobre temas no muy bien vistos a través de sus obras. Se dice que él creó una forma de escritura original en el que pudo conectar la literatura con la calle. Esto fue muy importante ya que generalmente la literatura era para burgueses, se podría decir. Y él fue una de las pocas figuras literarias en ese entonces que pudo conectar la realidad con la literatura, en donde pudo atraer a más público. Pese a que él no defendía a los gays, entre comillas, por considerarlos burgueses, él fue considerado un férreo defensor de ellos a través de su obra literaria. Él realizó una contracultura de la cual se llamaban las yeguas del apocalipsis, de la cual intervenían en eventos literarios con el fin de dar a conocer su descontento con el malestar en contra de la homosexualidad y libertad. Esto es curioso porque durante esos tiempos surgió la enfermedad del SIDA, que era algo muy novedoso y muy catastrófico también. Mucha gente de fe y religiosos lo trataban como el apocalipsis, los caballos del apocalipsis, que era el fin. Y los homosexuales sufrían esto. Por lo tanto, Pedro Lemebel junto a un grupo crearon su forma sarcástica, por decirlo de una forma, llamada Las Yeguas del Apocalipsis, en donde, como dije anteriormente, iban a eventos literarios de forma bien esporádica y bien artística a dar su forma de expresarse. Hay muy pocos videos acerca de esto y hay algunas fotografías rondando por ahí. Esto fue muy esporádico, como dije anteriormente. Bueno, otra de su obra es que logró internacionalizar las letras chilenas gracias a sus obras literarias. Bueno, esto mayormente gracias a los traductores, ya que sus obras literarias fueron traducidas en Francia y al inglés. Bueno, relación con el quehacer del traductor. La traducción ha sido muy vital para los autores literarios, para poder transmitir y expresar lo que sucede alrededor de ellos, además de entender nuevas ideas y pensamientos tanto filosóficos, anecdóticos, historias, etc. Es por ello que Octavio Paz y Pedro Lemebel fueron artistas reconocidos gracias a sus obras literarias, y también gracias a los traductores que tuvieron la tarea de conectar su obra alrededor del mundo. Ya muchas de sus obras fueron traducidas al inglés, e incluso al alemán, por lo tanto, el quehacer del traductor es importante a la hora de temas como este. Conclusión. El saber comprender las palabras nos abre la mente para entender la literatura alrededor del mundo. Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que gracias a la literatura
podemos entender el pensamiento de las personas. Aquí podemos ver la bibliografía y nada más. Gracias por su tiempo.